Preguntarle de esta situación que prevalece en Guerrero, en particular en Acapulco, donde el fin de semana balearon dos hoteles donde estaban hospedados policías federales. La situación que se ha vivido en Guerrero de tiempo atrás es una situación que obliga y exige a una intervención cada vez más intensa por parte del Gabinete de Seguridad. Me imagino que el Gabinete de Seguridad está revisando los acontecimientos, fortaleciendo las estrategias. Hay que colaborar con el gobierno del estado para estabilizar la situación. Nuestros policías no pueden estar bajo riesgo de agresiones de los criminales. Hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance para recuperar la paz en Guerrero. Ya hemos estado discutiendo sobre las posibilidades de intervención de la Federación en Guerrero. Creo que todos los días se exige que esa intervención sea permanente y que esa intervención se mantenga hasta en tanto se logre pacificar por completo al estado de Guerrero. Guerrero amerita una estrategia muy parecida a la de Michoacán. Cada estado debe tener su propia estrategia. No hay estados iguales y en consecuencia no debe haber estrategias iguales. Hay realidades totalmente diferentes en nuestro país y cada tipo de realidad y cada tipo de fenómeno debe enfrentarse con los instrumentos propicios y adecuados para esa realidad. No ha sido lo mismo la intervención en Tamaulipas que en Michoacán, que en Morelos, que en Ciudad Juárez, que en Tijuana o que en Nuevo León. Por eso cada tipo de realidad debe ameritar y debe exigir un tipo específico de intervención precisamente para aumentar la eficacia de la respuesta del Estado frente a una realidad específica. En el tema de la marihuana, ayer decía el vicecoordinador de Cámara de Diputados, Cano Ramírez Marín, que no hay tiempo para procesar esa iniciativa. Bueno, va a depender de las condiciones en cada Cámara, lo he dicho. Las condiciones de tránsito en la Cámara de Senadores dependerá de las posiciones que tengan los grupos parlamentarios, de las posiciones que fijen públicamente y en las comisiones, y lo mismo sucederá en la Cámara de Diputados. Nos quedan 3 días, son 2 cámaras las que tenemos que resolver este asunto. Puede resolverse en una y quedarse para otro momento en la otra, o bien resolverse en este periodo en ambas. Va a depender del clima de entendimiento, de la aceptación mayoritaria que tenga un determinado dictamen y de las posibilidades políticas de que en los días que nos quedan de periodo tengamos frente a un tema tan importante para la República, pero sobre el cual ya hemos venido discutiendo intensamente en los últimos meses. No es un debate nuevo para nadie, no es un debate que haya surgido a partir de la presentación de la iniciativa del presidente de la República, sino que es un debate que por lo menos en el Congreso lleva más de 6 meses, y en el país lleva mucho más de 6 años. ¿De qué les comentó el doctor Narro? Las condiciones dependen de las posiciones que tengan los grupos parlamentarios y de los votos que cada grupo parlamentario aporten. Yo siempre he insistido en que las condiciones dependen de la voluntad política y mientras haya voluntad política, el tiempo sobra. El doctor Narro vino a exponer las características de la iniciativa, a platicar con el grupo parlamentario del PAN sobre en qué consiste, sobre cuáles son sus orientaciones, por qué 28 gramos y no otro gramaje, por qué este modelo de regulación y no otro. Ha tenido un diálogo abierto y franco con el grupo parlamentario del PAN, se le han formulado algunas preguntas, las ha respondido y el grupo parlamentario se quedó en la intención de hacer una valoración específica sobre esta iniciativa, sobre lo que ha significado el debate en el Senado de la República y mantendrá su posición para fijarse en los próximos días, ya de cara si es que se abren las comisiones a dictaminación o bien para fijarla públicamente. No se corre el riesgo, senador, no se corre el riesgo de que esta ley pueda quedarse atorada por la cuestión de que el Estado no quiere entrar a la regulación de la venta. Yo quiero pensar que podemos avanzar regulatoriamente un paso en el área medicinal y en la despenalización del consumo y después seguir discutiendo otros temas. Este tema tan complejo amerita una estrategia de aproximaciones sucesivas quizá, que es más fácil resolver un tema tan complejo como este a través de acercamientos graduales. Lo importante es darle una respuesta al país porque todos los días que pasa el problema se agrava y estamos frente a la inminencia de que en California y en Arizona se legalice el consumo y eso va a provocar dificultades en nuestro país. Sobre los 28 gramos la respuesta es muy sencilla, es el estándar internacional.
Están haciendo revisiones sobre contenidos, están platicando con las comisiones, he tenido contacto con el presidente de la Comisión de Justicia y me dice que abrieron un espacio para analizar preocupaciones de la bancada del PRI, del propio gobierno, que se van a despejar en las próximas horas. Están haciendo ajustes, todas las piezas legislativas tienen evoluciones a lo largo del tiempo, surgen preocupaciones, no hay ninguna pieza legislativa cerrada hasta que ya se aprueba definitivamente en el Pleno. En consecuencia, estamos en el proceso natural de maduración de contenidos, donde surgen dudas, donde surgen algunas incógnitas, donde surge la necesidad de precisiones sobre los contenidos, y es lo que está pasando tanto en desaparición forzada como en tortura. Son dos de los temas que están en la lógica, en la secuencia de salida en este periodo de sesiones. Ya se han pronunciado las comisiones, están a punto pues de concluir su análisis dentro de las comisiones, y yo creo que habrá buenas condiciones en las próximas horas para poder llevar estos asuntos a resolución del Pleno. Ustedes conocen el estado que guarda esa discusión, se mantiene la discusión todavía procedimental sobre la base del documento, se está en espera de algún nuevo planteamiento por parte de las comisiones dictaminadoras, pero hasta este momento no ha habido ninguna variación sobre las posiciones originales. El problema de fondo en este momento es cuál documento sirve de base para discutir en comisiones este tema. Ojalá que ese tema se resuelva pronto. Me parece que el obstáculo procedimental puede ser superado pronto y que podemos entrar a la dictaminación en comisiones para que ya las posiciones y los contenidos se resuelvan a plenitud. Por ahí una carta fantasma firmada por ese panista y se aseguraba que usted era uno de ellos, pidiendo que se pasara ya. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el análisis jurídico que se compartió entre compañeros del grupo parlamentario con respecto a algunos contenidos del último proyecto que se circuló en las comisiones, donde se propone que se analicen esos temas sin ningún tipo de conclusión con respecto a de qué manera resolverlo. Y otro es el documento en el cual se pedía que agilizáramos un procedimiento y que no se quedara detenido la dictaminación en las mesas anteriores que no estaban avanzando. Son dos documentos totalmente distintos. Yo apoyo la idea de que encontremos una solución procedimental para continuar con la discusión, la deliberación, y que podamos encontrar los consensos sobre los contenidos, que no quedemos atrapados en una discusión que no se ha podido superar sobre cuál es la base del documento. Yo creo que con ejercicios de política se puede sortear ese obstáculo y encontrar una solución a el atorón que tiene la ley de las leyes anticorrupción, precisamente por este debate procedimental. ¿Esa preocupación por vicios de anticorrupcionalidad en algunos de los planteamientos de ley 3 de Yo comparto que hay algunas cosas que se deben revisar. Y se deben revisar, por ejemplo, los alcances de intervenciones telefónicas, se deben revisar los alcances específicos de las facultades que tiene el Tribunal Fiscal. También cómo se confeccionan los tipos administrativos y los tipos penales. Si los tipos administrativos y los tipos penales son exactamente los mismos, no va a haber diferencia alguna entre la órbita administrativa y la órbita penal. Son temas de reflexión, estamos en una discusión política, parlamentaria. En el régimen de recompensas creo que tenemos que revisar lo que ya existe. Hay un conjunto de instrumentales en materia penal que se pueden utilizar, testigos colaboradores, en fin, un sinnúmero de instrumentos de carácter penal que también forman parte del sistema porque hay un componente penal en el sistema. Lo que hemos planteado algunos es que tenemos que revisar de fondo los contenidos, que no basta con decir apoyamos indiscriminadamente, acríticamente un determinado documento o no, sino que entremos a el detalle y al análisis de idoneidad y de conveniencia de cada contenido en lo particular. Esto no es una discusión suma cero, es una construcción de una política pública para resolver el problema de corrupción prevaleciente en nuestro país, para prevenir y sancionar eficazmente la corrupción. ¿El disenso por las declaraciones, por la protección de datos de las declaraciones patrimoniales fiscales? Mire, hay un planteamiento de una postura mayor, que todas las personas que reciban recursos públicos presenten declaraciones conocidas como 3 de 3. También hay una preocupación sobre si se puede alcanzar el 4º grado. Yo tengo poca relación con mis primos hermanos. No les voy a pedir que me den la integración de su patrimonio para llenar mi declaración patrimonial. A lo mejor estamos en una lógica donde la razonabilidad puede ser ajustada. Un tío, el hermano de mi mamá, me va a decir que por qué quiero
¿por qué pretendo, si él no se dedica a la política, si no tiene nada que ver con la política y no le hablo ni el día de su cumpleaños, por qué su patrimonio va a estar expuesto en razón de mi actividad o de mi oficio? Son cosas que tenemos que discutir con razonabilidad, con una discusión seria sobre el fondo. Hay otro planteamiento que dice que solo los servidores públicos presenten declaraciones o quienes también administran recursos y fondos públicos. Yo creo que también ahí hay un argumento que debe ser tomado en cuenta, pero haciendo política, no en juegos de suma cero. O estás conmigo o estás contra mí, sino construyendo política pública desde la política. Para usted como abogado, ¿sí tiene vistas de inconstitucionalidad? Pues mire, el hermano de mi mamá va a poder ir a un amparo a negarme la publicidad de su patrimonio. No tenemos nada que ver entre nosotros, no depende económicamente de mí, no tenemos relaciones económicas ni familiares, no nos hablamos el día de nuestro cumpleaños. Él se va a poder oponer a que su patrimonio quede revelado en función de mi actividad profesional. Yo creo que ahí hay un argumento jurídico que debe ser sopesado, sin estigmas. Es decir, parece que quienes hacen este tipo de argumentaciones son estigmatizados en razón de que no quieren 3 de 3. Ahí hay una razón que tenemos que pensar. No existe ningún modelo en el mundo en el que la obligación del servidor público tenga un alcance hasta el 4º grado de su familia. No existe en ningún lugar del mundo. Ayer platicaba con el asesor del Reino Unido para corrupción y me decía que no conocen un modelo con esa profundidad y con ese alcance. Yo insisto, tengo muchos primos hermanos y a los cuales no tengo ni su teléfono para pedirle que me den sus cuentas bancarias, ¿no? En esos términos conllevaría a una, valga la expresión, cascada de amparos como está la ley. Pues evidentemente quien se sienta agraviado por ese esquema legal podrá ir a defender su razón ante un tribunal. Pero y más allá de eso, lo que tenemos que resolver es de qué manera prevenimos y sancionamos la corrupción. Si esos argumentos son razonables, ponerlos sobre la mesa y ajustarlo, pero a través del diálogo, de la política, a través de una reflexión sobre modelos, sobre alternativas, sobre argumentos a favor y en contra, no simplemente bajo una lógica de o aceptas todo el paquete o entonces estás en contra del combate a la corrupción. Senador, ¿cuál es tu opinión sobre la entrevista que da Ricardo Anaya, que dice que ven con posibilidad de que haya una alianza con el PRD en 2018? Miren, el único que le ha hecho caso al presidente Anaya con respecto a la alianza del PRD he sido yo. Por eso estoy proponiendo la legalización de la marihuana. Senador, Ahora, ¿verdad ves con buenos ojos para una futura candidatura presidencial? Yo creo que estamos muy lejos en el 2018, es una posibilidad como hay otras tantas y me parece que para ser consistentes con la alianza política y electoral con el PRD habría que acompañar el planteamiento del PRD en materia de marihuana. senador, ahora que dice que los bloquearon en sus trabajos a partir de la segunda parte. El grupo interdisciplinario independiente de expertos ha dejado una serie de interrogantes sobre la mesa. Unas interrogantes que a las que debe responder la PGR y una serie de planteamientos a los que las instituciones del Estado mexicano deben darle seguimiento. Destacadamente el Congreso de la Unión, en 2 dimensiones. Para ejercer nuestro control parlamentario con respecto a la investigación de Ayotzinapa y también para confeccionar mejores instituciones. Detrás del informe del grupo de expertos independientes hay un llamado a confeccionar mejores instituciones, a resolver problemas institucionales y a arreglar instituciones. Y eso es responsabilidad del Congreso de la Unión. En relación a lo que dijo el presidente Peña Nieto, de que bueno, a pesar del mal humor, hay situaciones alentadoras en el país. ¿Hay razón para que haya mal humor o para que haya mejor situación en el ambiente entre la ciudadanía? ¿Cómo lo percibe usted? Por supuesto que el país tiene problemas, por supuesto que el país tiene dificultades que tiene que enfrentar, que lo tenemos que hacer desde las instituciones y a través de instituciones. Pero también es cierto que hay muchas cosas buenas en nuestro país. Hay una economía que está creciendo, no al margen al que quisiéramos, no en las tasas a las que quisiéramos. Tenemos instituciones que funcionan correctamente y hay un clima también de irritación social debido a muchas cosas, entre ellos a que muchas familias no están sintiendo en su bolsillo la buena marcha de la economía, que muchas personas sienten que vivimos en un país de impunidad prevaleciente y generalizada y que muchas personas sienten que los bienes y servicios públicos que genera el Estado no les sirven para mucho. Creo que lo que tenemos que hacer desde las instituciones es acreditar nuestro trabajo
hacer mejor nuestro trabajo y sobre todo resolver con eficacia los problemas de la gente. Para resolver la irritación social hay que dar respuestas, para resolver la irritación social hay que tomar decisiones y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. Es la única manera en la que vamos a poder superar la irritación social que existe en el país. Gracias. ¿Sale ejecución penal hoy? Sí. ¿Y de adolescentes? Adolescentes ya está el dictamen en mesa directiva, creo que habrá algunas reservas, pero ejecución penal ya está en la mesa directiva, le daremos hoy primera y segunda lectura con los transitorios que ya ustedes conocen con respecto a delitos patrimoniales y delitos contra la salud por posesión simple. El Senado tiene un servicio contratado con una empresa, con Fonatur, como ustedes saben, se externalizó el servicio y durante algún tiempo, desde que yo tomé posesión del cargo, he escuchado las peticiones muy sentidas, pero también justas de este grupo de trabajadores del Senado. Y creo que hemos hecho un esfuerzo importante para que la empresa ajuste sus condiciones laborales y el Senado, con recursos propios, a través de los ahorros que hemos generado, puede aportar un estímulo adicional a quienes hacen mucho por nosotros todos los días. Más o menos en su sueldo neto, digamos, van a percibir 1,000 pesos más aproximadamente, 500 por vales de despensa, más el aumento anual a su salario. Antes solamente se les actualizaba la inflación, hoy ya tienen un aumento sustancial, un aumento mayor al que recibían previamente, y hemos también generado este espacio de ahorro para ellos, que es el de la alimentación. Pagaban aproximadamente 15 pesos por comer en los comedores del Senado, o lo que se gastaban en los puestos alrededor del Senado. Hoy van a poder recibir una buena comida, una buena alimentación balanceada y con cierta variedad por 5 pesos. Creo que era un asunto de justicia para quienes hacen mucho por nosotros. Gracias. Gracias a usted.